En las alturas heladas de los Andes, donde la muerte acecha en cada ráfaga de viento y la visibilidad se convierte en enemigo. A veces la diferencia entre encontrar a alguien vivo o perdido para siempre depende de un piloto que se niega a aceptar que las condiciones son imposibles. La tormenta había azotado el nevado Huascarán durante 18 horas consecutivas cuando llegó la llamada de emergencia que helaría la sangre de cualquier rescatista. Un alpinista experimentado, Carlos Mendoza, de 35 años, había desaparecido después de que una nevasca repentina lo separara de su grupo de escalada a 5.200 metros de altitud. El piloto, Ricardo Vázquez, de 41 años y 17 años de experiencia en rescates de alta montaña, recibió la alerta en la base de operaciones de Huaraz, mientras observaba por la ventana las condiciones meteorológicas que mantenían a todas las demás aeronaves en tierra. Ricardo, dijo el coordinador de rescates, Miguel Torres, tenemos un alpinista perdido en el Huascarán. Perdimos contacto con él hace 12 horas. ¿Cuáles son las condiciones en la montaña?, preguntó Ricardo. Aunque ya conocía la respuesta por los reportes que había estado monitoreando: visibilidad menor a 20 metros, vientos de 90 kilómetros por hora, temperatura de menos 25 grados, nevadas intensas. Todas las aeronaves comerciales y de rescate están suspendidas. Ricardo miró hacia su helicóptero Bell 407, diseñado específicamente para rescates en alta montaña. Pero incluso esta máquina tenía sus límites cuando se enfrentaba a las fuerzas más brutales de la naturaleza. Confirmamos la última posición conocida, coordenadas GPS recibidas de su compañero de escalada antes de perder comunicación. Está en algún lugar entre los 5.000 y 5.400 metros, en la cara norte del Huascarán. El rescatista veterano Diego Morales, de 38 años, se acercó a Ricardo con su equipo ya preparado, pero con una expresión de preocupación evidente. Ricardo, he estado monitoreando las condiciones. ¿Es suicida volar ahí arriba? La visibilidad es prácticamente nula. ¿Cuánto tiempo lleva perdido?, preguntó Ricardo. 12 horas. A esa altitud, con esas temperaturas, sin refugio. Miguel no terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. Ricardo cerró los ojos por un momento, visualizando las condiciones que enfrentarían a vientos cruzados violentos que podrían estrellarlo contra la montaña. Visibilidad cero que haría imposible la navegación visual, y temperaturas tan extremas que podrían congelar los sistemas del helicóptero. ¿Hay alguna posibilidad de que haya encontrado refugio?, preguntó Ricardo. Es un alpinista experimentado. Aún conoce la montaña, pero sin equipo de emergencia adecuado, respondió Miguel. Ricardo miró hacia la montaña, donde las nubes negras se arremolinaban como demonios furiosos, ocultando completamente los picos nevados. Diego, ¿estás preparado para el rescate más peligroso de tu carrera? Diego miró a Ricardo con una mezcla de respeto y preocupación. Ricardo, si tú vuelas, yo bajo. Pero necesitas saber que esto va contra todos los protocolos de seguridad. Un hombre está muriendo ahí arriba, respondió Ricardo dirigiéndose hacia el helicóptero. Los protocolos no van a salvarlo, ¿y si no regresamos?, preguntó Diego. Ricardo se detuvo y miró a su compañero de rescates. Entonces, al menos sabremos que intentamos todo lo posible, mientras se dirigían hacia el helicóptero. Ricardo sabía que estaban a punto de intentar un rescate que desafiaría todas las leyes de la aviación segura, pero también sabía que en algún lugar de esa montaña helada, Carlos Mendoza luchaba por su vida, esperando que alguien viniera por él. Si esta historia está acelerando tu corazón, deja un like para honrar a todos los rescatistas que arriesgan sus vidas en las montañas más peligrosas del mundo. Suscríbete al canal para más historias reales de heroísmo en las alturas. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira cuando un helicóptero se eleva hacia una tormenta que ha silenciado a todas las demás aeronaves. Cada metro de altitud ganado es un desafío directo a las fuerzas más brutales de la naturaleza, donde la habilidad humana debe superar lo que parece físicamente imposible. El Bell 407 se elevó de la base de Huaraz bajo un cielo que parecía una pared sólida de nubes negras y nieve. Ricardo sentía cómo el helicóptero luchaba contra las corrientes de aire, incluso a baja altitud, una señal ominosa de las condiciones que los esperaban en las alturas. Control Givazi, aquí rescate 1, transmitió Ricardo por el radio, iniciando ascenso hacia coordenadas objetivo. Tiempo estimado de llegada a zona de búsqueda en 35 minutos, al rescate 1, condiciones meteorológicas empeorando, vientos en zona objetivo reportados a 100 kilómetros por hora. Confirma continuación de misión. Ricardo miró hacia Diego,
quien verificaba su equipo de descenso por cuarta vez, arnés de alta resistencia, cuerdas especiales para condiciones árticas, equipo médico de emergencia y dispositivos de calentamiento corporal. Afirma Chivu, control. Continuamos misión, respondió Ricardo con determinación. ¿Has volado en condiciones similares antes?, preguntó Diego por el intercomunicador. Una vez, hace 3 años, rescate de montañistas en el Alpa Mayo, pero no con visibilidad tan limitada. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Que cuando no puedes ver tienes que confiar completamente en los instrumentos y en tu instinto. La montaña te hablará si sabes escucharla. Mientras ascendían hacia los 4000 metros, la visibilidad comenzó a deteriorarse dramáticamente. La nieve caía tan densamente que Ricardo tenía que confiar casi exclusivamente en sus instrumentos de navegación y en el sistema GPS. Diego, estamos entrando en la zona de peligro extremo. A partir de ahora, cada decisión puede ser la diferencia entre encontrar a Carlos y perdernos nosotros también en entendido. ¿Cuál es el plan de búsqueda? Vamos a usar el patrón de búsqueda en espiral, comenzando desde su última posición conocida. Pero con esta visibilidad vamos a depender principalmente de la detección térmica. Ricardo activó el sistema de detección térmica del helicóptero, una tecnología que podía identificar fuentes de calor corporal incluso a través de la nieve y la niebla. A 4500 metros, el helicóptero comenzó a sacudirse violentamente. Las corrientes de aire descendentes y ascendentes creaban turbulencias que hacían que la aeronave se comportara como un juguete en manos de un gigante furioso, Ricardo. Gritó Diego por encima del ruido del motor y el viento. Las condiciones están más allá de lo seguro. Lo sé, respondió Ricardo luchando con los controles. Pero Carlos lleva 12 horas ahí arriba. Cada minuto que pasa reduce sus posibilidades de supervivencia. Mientras luchaba contra las corrientes de aire, Ricardo activó el radio de emergencia en la frecuencia que usaban los alpinistas. Carlos Mendoza, aquí helicóptero de rescate. Si puede escucharme, respondau, por favor. Solo silencio estático, respondió a través del radio. Carlos, si está consciente, pero no puede responder por radio, encienda cualquier dispositivo que produzca luz o calor. Estamos buscándolo con detección térmica a 5000 metros. Ricardo finalmente llegó a la zona de búsqueda, pero lo que vio lo desalentó profundamente. La montaña estaba completamente envuelta en una cortina impenetrable de nieve y niebla. La visibilidad era literalmente cero. Diego, vamos a tener que confiar completamente en la tecnología. No puedo ver nada visual. ¿El detector térmico está funcionando? Sí, pero está detectando múltiples fuentes de calor, rocas expuestas al sol, corrientes de aire caliente. Necesitamos encontrar una señal que sea claramente humana. A Ricardo comenzó el patrón de búsqueda, volando lentamente en espirales concéntricas, cada vuelta expandiendo el área de búsqueda. Carlos, si puede escucharme, necesito que haga ruido. Grite, golpee, rocas, cualquier cosa que pueda ayudarnos a localizarlo. Después de 20 minutos de búsqueda infructuosa, Diego notó algo alarmante. Ricardo, el combustible está bajando más rápido de lo normal. Las condiciones están forzando al motor a trabajar más duro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 15 minutos antes de tener que regresar. Ricardo sintió la presión del tiempo. 15 minutos para encontrar a un hombre en una montaña de miles de hectáreas, con visibilidad cero. Carlos, murmuró Ricardo, donde quiera que estés. Ayúdanos a encontrarte en los rescates más desesperados. Cuando la tecnología alcanza sus límites y el tiempo se agota, a veces la salvación llega en la forma más simple, una pequeña señal de color, en un mundo completamente blanco. Ricardo continuaba el patrón de búsqueda en espiral, luchando contra vientos que amenazaban constantemente con estrellarlo contra las paredes rocosas invisibles de la montaña. El detector térmico mostraba múltiples puntos de calor, pero ninguno con la firma característica de un cuerpo humano. Control de base, aquí rescate 1, transmitió Ricardo. Llevamos 25 minutos en zona de búsqueda, sin contacto visual o térmico con el objetivo. Rescate 1, condiciones empeorando. Recomendamos regreso inmediato a base. Negativo. Control. Continuamos. Búsqueda. Diego monitoreaba constantemente el nivel de combustible y las condiciones del helicóptero. Ricardo, tenemos combustible para máximo 10 minutos más de búsqueda.
gritó por el intercomunicador. Entendido, expandiendo patrón de búsqueda. Ricardo sabía que estaba tomando un riesgo calculado. Si no encontraban a Carlos en los próximos 10 minutos, tendrían que regresar a la base. Y las posibilidades de que el alpinista sobreviviera otra noche en esas condiciones eran prácticamente nulas. Carlos Mendoza. Gritó Ricardo por el radio de emergencia. Si puede escucharme, esta puede ser su última oportunidad. Necesitamos una señal. En ese momento, Diego notó algo en el detector térmico. Ricardo, tengo una lectura térmica débil a las 2 en punto. Podría ser humana. La veo, dirigiéndose hacia esa posición. Ricardo maniobró cuidadosamente el helicóptero hacia la fuente de calor, pero cuando llegaron a la ubicación, solo encontraron una formación rocosa expuesta. Falsa alarma, gritó Diego. Solo rocas calientes. Continuamos búsqueda. Pero mientras Ricardo giraba para continuar el patrón, algo captó su atención periférica. A través de la cortina de nieve, por una fracción de segundo, vio un destello de color que no pertenecía al paisaje blanco y gris de la montaña. Diego, creo que vi algo. Un punto de color. ¿Dónde? A las 10 en punto. Aproximadamente 200 metros. Ricardo maniobró el helicóptero hacia la posición, luchando contra una ráfaga de viento que amenazó con volcar la aeronave. Ahí, gritó Diego. Veo algo naranja en la nieve. Efectivamente, a través de la niebla y la nieve, podían distinguir un pequeño punto de color naranja brillante contra la blancura de la montaña. ¡Es una chaqueta de montañismo!, exclamó Ricardo. Tiene que ser Carlos. Pero no se mueve, observó Diego con preocupación. Ricardo acercó el helicóptero tanto como se atrevió a la posición. Podían ver claramente a un hombre vestido con una chaqueta naranja, acurrucado contra una formación rocosa, completamente inmóvil. Carlos, gritó Ricardo por el altavoz externo del helicóptero. ¡Carlos Mendoza! No hubo respuesta ni movimiento. Está inconsciente. Gritó Diego. Tengo que bajar inmediatamente. Diego, el combustible está en el límite crítico, advirtió Ricardo. Tenemos tal vez 5 minutos antes de tener que abortar. Entonces tengo 5 minutos para salvarlo, respondió Diego, preparando su equipo de descenso. Las condiciones de viento son extremas. El descenso va a ser increíblemente peligroso. Ricardo, ese hombre lleva 13 horas en esas condiciones. Si no lo sacamos ahora, no va a sobrevivir. Ricardo miró hacia el punto naranja en la nieve, sabiendo que Diego tenía razón. Esta era probablemente la única oportunidad que tendría Carlos Mendoza de sobrevivir. Está bien, preparándose para posicionamiento de rescate, pero tienes que ser rápido, entendido, iniciando descenso, mientras Diego se preparaba para el descenso más peligroso de su carrera. Ricardo luchaba por mantener el helicóptero estable en condiciones que desafiaban todas las leyes de la aviación segura. Carlos, murmuró Ricardo, aguanta un poco más. Vamos por ti. Cuando un rescatista debe descender hacia un hombre inconsciente en una montaña helada, mientras el helicóptero lucha contra vientos que podrían estrellarlo. En cualquier momento, cada segundo se convierte en una batalla entre la vida y la muerte donde no hay margen para el error. Diego verificó una última vez su arnés y las cuerdas de descenso mientras Ricardo luchaba por mantener el helicóptero en posición sobre Carlos. El viento era tan fuerte que la aeronave se sacudía violentamente, haciendo que el descenso fuera extremadamente peligroso. Diego, tienes máximo 3 minutos antes de que tenga que alejarme, gritó Ricardo por el intercomunicador. El combustible está en reserva de emergencia. Entendido. Iniciando descenso, respondió Diego, deslizándose fuera del helicóptero hacia el aire helado. Inmediatamente, el viento ártico lo golpeó como un martillo. La temperatura de menos 25 grados atravesó su traje protector, y la nieve lo azotaba desde todas las direcciones, reduciendo su visibilidad a apenas unos metros. Ricardo, el viento me está empujando hacia las rocas, gritó Diego por el radio. ¡Aguanta! Estoy ajustando posición. Ricardo movió el helicóptero ligeramente, luchando contra una ráfaga que amenazó con estrellarlo contra la pared de la montaña. Mientras descendía, Diego pudo ver a Carlos más claramente. El alpinista estaba acurrucado en posición fetal contra una formación rocosa, completamente inmóvil. Su chaqueta naranja era lo único que lo había hecho visible desde el aire. Carlos, gritó Diego cuando estuvo a unos metros de distancia. Carlos Mendoza no hubo respuesta. Diego finalmente tocó la superficie nevada y se dirigió inmediatamente hacia Carlos.
Lo que vio lo alarmó profundamente. El alpinista tenía los labios azules, la piel pálida como la nieve, y respiraba de manera muy superficial. Ricardo, está vivo pero en hipotermia severa, transmitió Diego, está inconsciente y su temperatura corporal está peligrosamente baja, puedes moverlo. Gritó Ricardo en Diego. Verificó rápidamente a Carlos en busca de lesiones. No había signos evidentes de fracturas, pero el hombre estaba completamente rígido por el frío. No hay lesiones aparentes, pero está casi congelado, respondió Diego, comenzando a asegurar a Carlos en el arnés de rescate. Necesito calentarlo mientras lo subo. Diego trabajó rápidamente para envolver a Carlos en mantas térmicas de emergencia y activar los calentadores químicos que llevaba en su equipo. Diego, gritó Ricardo por el radio. Tenemos combustible para máximo 2 minutos más. Tienes que subir ahora. Casi listo, respondió Diego, terminando de asegurar a Carlos en el arnés. Iniciando ascenso, pero cuando Diego activó el sistema de ascenso, una ráfaga de viento particularmente violenta golpeó la zona, el helicóptero se inclinó peligrosamente, y Diego y Carlos comenzaron a balancearse violentamente en el aire. Ricardo, estamos siendo empujados hacia las rocas, gritó Diego. Lo veo, estoy luchando contra el viento. Ricardo ejecutó una maniobra desesperada, acercándose más a la montaña para usar la formación rocosa como escudo contra el viento. Era increíblemente arriesgado, pero funcionó. Mejor, gritó Diego, continuando ascenso. Mientras ascendían, Diego monitoreaba constantemente a Carlos. El alpinista seguía inconsciente, pero Diego podía sentir que aún tenía pulso, aunque débil. Carlos, gritó Diego, tratando de obtener alguna respuesta. Soy Diego del equipo de rescate. Te vamos a sacar de aquí. Por un momento, Diego pensó que vio un ligero movimiento en los párpados de Carlos, pero no podía estar seguro. Diego, gritó. Ricardo, combustible crítico. Necesito que llegues al helicóptero en los próximos 30 segundos. Casi ahí, respondió Diego, viendo cómo el helicóptero se acercaba. Cuando finalmente llegaron al nivel del helicóptero, Ricardo ayudó a tirar de Carlos hacia el interior de la aeronave. Lo tenemos, gritó Ricardo. Diego, sube rápido. Una vez que ambos estuvieron seguros dentro del helicóptero, Ricardo inmediatamente alejó la aeronave de la montaña. Control de base. Aquí rescate 1. Transmitió Ricardo. Rescate exitoso. Tenemos al alpinista. Está vivo pero crítico. Necesitamos atención médica inmediata en base. Rescate 1. Entendido. Equipos médicos preparándose. Diego trabajaba frenéticamente para estabilizar a Carlos, envolviendo en más mantas térmicas y monitoreando sus signos vitales. ¿Cómo está?, preguntó Ricardo en vivo, pero apenas hipotermia severa, posible congelación en extremidades. Necesita atención médica urgente. ¿Va a sobrevivir? Diego miró a Carlos, que seguía inconsciente pero respirando. Si llegamos a tiempo, pero fue muy cerca. Ricardo miró hacia la montaña, que desaparecía en la niebla detrás de ellos. La montaña siempre pone a prueba a quienes quieren salvarla, murmuró. Pero esta vez ganamos nosotros. Cuando un hombre rescatado de las garras de la muerte vuela hacia la salvación, cada minuto de vuelo se convierte en una batalla médica donde el calor, el oxígeno y la esperanza deben vencer a la hipotermia que amenaza con reclamar una vida ya salvada. El Bell 407 volaba a máxima velocidad hacia la base de Huaraz, pero Diego sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Carlos Mendoza había sido rescatado de la montaña, pero su condición era crítica y empeoraba con cada minuto que pasaba. Ricardo, gritó Diego por el intercomunicador. Su temperatura corporal está peligrosamente baja. Necesito que aumentes la calefacción de la cabina al máximo. Ya está al máximo, respondió Ricardo. ¿Cómo están sus signos vitales? Diego verificó el pulso de Carlos en el cuello. Era débil y irregular. Pulso débil. Respiración superficial. Está en shock hipotérmico severo. Diego continuó trabajando para calentar a Carlos, frotando vigorosamente sus extremidades para estimular la circulación y añadiendo más calentadores. Químicos alrededor de su cuerpo. Carlos, gritó Diego cerca del oído del alpinista. Carlos, si puedes escucharme, estás a salvo, vamos camino al hospital. Por primera vez desde el rescate, Carlos emitió un gemido muy débil. Ricardo, está respondiendo, exclamó Diego con alivio. Excelente, ¿cuánto tiempo necesitamos para llegar a base? 12 minutos, respondió Ricardo.
empujando el helicóptero a su velocidad máxima. Diego continuó hablando con Carlos, tratando de mantenerlo consciente. Carlos, soy Diego del equipo de rescate de montaña. Has estado perdido en el Huascarán durante 13 horas. Pero, ¿te encontramos? Los ojos de Carlos se movieron ligeramente bajo los párpados cerrados. Eso es. Mantente conmigo, animó Diego. Tu familia está esperándote. Vamos a llevarte a casa. Control de base aquí rescate 1, transmitió Ricardo Neta 8 minutos. Paciente, masculino, hipotermia severa. Inconsciente pero respondiendo a estímulos. Necesitamos equipo de calentamiento corporal y fluidos calientes preparados. En rescate 1, entendido. Equipos médicos en posición al Dr. Martínez, preparando protocolo de hipotermia severa. Mientras volaban hacia la base, Diego notó algo preocupante. Las extremidades de Carlos estaban comenzando a mostrar signos de congelación, Ricardo. Creo que tiene congelación en manos y pies. ¿Qué tan grave? No puedo determinarlo completamente aquí, pero necesita atención especializada inmediatamente. Diego continuó monitoreando a Carlos, verificando constantemente su respiración y pulso. El alpinista parecía estar estabilizándose ligeramente gracias al calor de la cabina y las mantas térmicas. Carlos, dijo Diego, voy a preguntarte algo simple. Si puedes escucharme, trata de mover un dedo. Diego observó cuidadosamente las manos de Carlos. Después de unos segundos, vio un movimiento muy leve en el dedo índice de la mano derecha. Increíble. Gritó Diego, Ricardo, está respondiendo a comandos simples. Eso es una excelente señal, respondió Ricardo. Significa que su función cerebral no está comprometida. Carlos, eso fue perfecto. Ahora trata de abrir los ojos. Lentamente, muy lentamente, Carlos comenzó a abrir los ojos. Su mirada estaba desenfocada y confundida, pero estaba consciente. ¿Dónde estoy?, murmuró Carlos con voz apenas audible. Estás en un helicóptero de rescate, explicó Diego. Te perdiste en una tormenta en el Huascarán, pero te encontramos. ¿Cuánto tiempo? 13 horas. Pero estás a salvo ahora. Carlos cerró los ojos nuevamente, pero su respiración se había vuelto más regular. Control de base. Aquí rescate 1. Transmitió Ricardo. El paciente ha recuperado la conciencia. Está hablando. Excelente noticia, rescate 1. ETA 3 minutos. Diego continuó monitoreando a Carlos durante los últimos minutos del vuelo. Carlos, ¿recuerdas qué pasó? Tormenta. Muy rápida perdí a mi grupo. Busqué refugio, murmuró Carlos. Hiciste exactamente lo correcto. Encontrar refugio te salvó la vida. ¿Mi grupo AN están bien? Sí, están todos a salvo. Ellos fueron quienes reportaron tu desaparición en cuando finalmente aterrizaron en la base. Un equipo médico completo esperaba con equipos de calentamiento corporal y fluidos intravenosos calientes. ¿Cómo está?, preguntó el doctor Martínez mientras transferían a Carlos a la camilla médica. Consciente, respondiendo, pero hipotermia severa y posible congelación en extremidades, reportó Diego. Mientras llevaban a Carlos hacia la unidad médica, el alpinista agarró débilmente la mano de Diego. Gracias, susurró. Nada, Carlos. Solo haz lo que te digan los doctores. Ricardo observó mientras se llevaban a Carlos, sintiendo una mezcla de agotamiento y satisfacción profunda. Cuando un hombre que estuvo al borde de la muerte comienza su recuperación, cada signo de mejora se convierte en una victoria no solo médica, sino humana, recordando que la vida puede triunfar sobre las condiciones más extremas. 3 horas después del rescate, Ricardo y Diego esperaban en la sala de espera del centro médico mientras el doctor Martínez y su equipo trabajaban para estabilizar completamente a Carlos. El proceso de recalentamiento corporal era delicado y requería monitoreo constante. ¿Cómo crees que esté?, preguntó Diego, aún procesando la intensidad del rescate. Mejor de lo que esperaba cuando lo vimos por primera vez, respondió Ricardo. El hecho de que recuperara la conciencia durante el vuelo es una excelente señal. El doctor Martínez salió de la unidad de cuidados intensivos con una expresión de alivio cauteloso. ¿Cómo está Carlos?, preguntó Ricardo inmediatamente. ¿Estable y mejorando?, respondió el doctor. Su temperatura corporal ha subido a 35 grados, que sigue siendo baja pero ya no crítica. ¿Y la congelación?, preguntó Diego. En congelación de primer grado en dedos de manos y pies. Dolorosa, pero no requiere amputación. Se recuperará completamente con el tratamiento adecuado. Ricardo sintió un alivio enorme. Podemos verlo, por supuesto. De hecho, ha estado preguntando por ustedes.
Cuando entraron a la habitación, Carlos estaba despierto y alerta, conectado a varios monitores, pero con mucho mejor color en la cara. Los héroes que me salvaron, dijo Carlos con una sonrisa débil pero genuina. ¿Cómo te sientes? Preguntó Diego como si hubiera vuelto de entre los muertos. Respondió Carlos. Los doctores me dijeron que estuve muy cerca. ¿Recuerdas lo que pasó en la montaña? Preguntó Ricardo. Carlos se concentró recordando los eventos. Estábamos subiendo hacia el campamento alto cuando la tormenta nos golpeó. Fue increíblemente rápida y violenta. En cuestión de minutos no podía ver a mis compañeros. ¿Qué hiciste? Traté de seguir las cuerdas de seguridad, pero el viento era tan fuerte que me desorienté completamente. Encontré esa formación rocosa y decidí esperar a que pasara la tormenta, ¿no? Esa decisión te salvó la vida. Dijo Diego, si hubiera seguido caminando, nunca te habríamos encontrado. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? 13 horas. Respondió Ricardo. A menos 25 grados, sin refugio adecuado, Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de su supervivencia. ¿Cómo me encontraron? La visibilidad era cero tu chaquetao naranjao, explicó Ricardo. Fue lo único que pudimos ver a través de la tormenta, mi chaquetao naranjao. Carlos sonrió irónicamente. Mi esposa me obligó a comprarla. Dijo que el color era demasiado brillante, pero que era más seguro. Supongo que tenía razón. Definitivamente tenía razón. Confirmó Diego, sin ese color habríamos pasado por encima de ti sin verte. Mis compañeros de escalada están bien. Todos a salvo, aseguró Ricardo. Lograron llegar al refugio de emergencia. Ellos fueron quienes reportaron tu desaparición. ¿Puedo hablar con ellos? Por supuesto. Están en camino. También tu familia, Carlos, se emocionó visiblemente. Mi esposa sabe que estoy bien. Acabamos de llamarla, dijo el doctor. Martínez, entrando a la habitación. Está tomando el primer vuelo desde Lima. Llegará esta noche el doctor. ¿Cuánto tiempo necesitaré para recuperarme completamente? Preguntó Carlos. Físicamente unas 2 semanas para la congelación, pero emocionalmente esto puede tomar más tiempo. Sobrevivir a una experiencia así puede ser traumático. Carlos miró a Ricardo y Diego. Doctor, lo único traumático sería no haber sido rescatado. Estos hombres arriesgaron sus vidas para salvarme. Ricardo se sintió incómodo con el elogio. Solo hicimos nuestro trabajo. Carlos no, hicieron mucho más que su trabajo. Volaron en condiciones que mantuvieron a todas las demás aeronaves en tierra. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Diego. El doctor me contó. Dijo que las condiciones meteorológicas eran las peores del año. Ricardo miró por la ventana hacia las montañas, donde la tormenta finalmente comenzaba a calmarse. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante esas 13 horas, ¿en algún momento perdiste la esperanza? Carlos pensó cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos, especialmente hacia el final, cuando comencé a sentir mucho sueño. Sabía que era peligroso, pero era difícil mantenerme despierto, que te mantuvo luchando, mi familia, y la creencia de que alguien vendría por mí. Los montañistas nunca abandonamos a uno de los... Nuestro San Diego se sintió profundamente conmovido. Tenías razón, nunca te íbamos a abandonar. ¿Saben qué es lo más increíble? Dijo Carlos. Que cuando escuché el helicóptero acercándose, incluso a través de mi estado semiconsciente, supe que era mi salvación. ¿Podías escuchar el helicóptero? Preguntó Ricardo, sorprendido. Sí, el sonido de los rotores cortando el aire. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Cuando actos de heroísmo extraordinario salen a la luz, el reconocimiento que sigue no es solo para honrar a los héroes, sino para recordar al mundo que la bondad humana puede triunfar sobre las fuerzas más brutales de la naturaleza. Una semana después del rescate, Ricardo recibió una llamada que no esperaba. Era del ministro de Defensa del Perú, informándole que él y Diego habían sido seleccionados para recibir la medalla al valor en rescate de montaña, el reconocimiento más alto que se otorga a rescatistas civiles en el país. Señor Vázquez, dijo el ministro por teléfono, lo que ustedes lograron en el Huascarán ha sido revisado por nuestros expertos en rescate de montaña. Volar y ejecutar un rescate exitoso en esas condiciones meteorológicas es algo que será estudiado en academias de rescate durante décadas, ministro. Solo hicimos nuestro trabajo, respondió Ricardo con humildad. No, señor Vázquez. Ustedes redefinieron lo que es posible en rescate de alta montaña. La ceremonia se realizaría en Lima, con la presencia de Carlos y su familia como invitados especiales.
Pero lo que más emocionó a Ricardo no fue el reconocimiento oficial, sino una carta que recibió de Carlos. Querido Ricardo y Diego, había escrito Carlos, quiero que sepan que cada día desde el rescate ha sido un regalo, no solo para mí, sino para mi esposa, mis hijos y todos los que me aman. Ustedes no solo salvaron mi vida, salvaron el futuro de mi familia. En Lima, durante la ceremonia, Ricardo y Diego estuvieron acompañados por Carlos, quien había hecho el viaje desde Huaraz, específicamente para estar presente. Señores Vázquez y Morales, dijo el ministro durante su discurso, ustedes representan lo mejor del espíritu peruano. Su valentía y habilidad salvaron una vida y demostraron que no hay obstáculo demasiado grande cuando se trata de servir a nuestros compatriotas. Cuando llegó el momento de que Ricardo hablara, se dirigió al podio con humildad. Señor ministro, distinguidos invitados, comenzó. Este reconocimiento no es solo para Diego y para mí, es para todos los rescatistas que arriesgan sus vidas en las montañas, para los controladores de tráfico aéreo que nos guían, para los médicos que nos esperan cuando regresamos, pero sobre todo, continuó Ricardo, mirando hacia Carlos en la audiencia, este reconocimiento es para Carlos Mendoza, quien nos enseñó que el espíritu humano puede sobrevivir a las condiciones más extremas. Carlos se puso de pie y aplaudió, seguido por toda la audiencia. Después de la ceremonia, Carlos se acercó a Ricardo y Diego con una propuesta que los sorprendió. Ricardo, Diego, quiero pedirles algo. A lo que sea, Carlos, respondió Ricardo. Quiero unirme a su equipo de rescate. ¿Qué? Preguntó Diego sorprendido. Soy un alpinista experimentado, conozco las montañas, y después de lo que viví, entiendo mejor que nadie lo importante que es el trabajo que ustedes hacen. Carlos, ¿estás seguro? Después de lo que pasaste, precisamente por lo que pasé, quiero asegurarme de que otros montañistas perdidos tengan la misma oportunidad que tuve yo. Ricardo miró a Carlos, viendo en sus ojos una determinación que reconocía. Sabes que, Carlos, creo que serías un rescatista extraordinario. ¿Por qué? Porque entiendes lo que se siente estar perdido en la montaña. Esa perspectiva es invaluable. ¿En serio considerarían entrenarme? Más que considerarlo, dijo Diego, creo que es una idea excelente en 6 meses después. Carlos completó su entrenamiento como rescatista de montaña y se unió oficialmente al equipo. Su primera misión fue buscar a un grupo de turistas perdidos en el mismo sector del Huascarán donde él había sido rescatado. ¿Nervioso?, preguntó Ricardo mientras se preparaban para despegar. Un poco, admitió Carlos, pero también emocionado. ¿Es mi oportunidad de devolver lo que ustedes me dieron? ¿Qué te dimos? Una segunda oportunidad, y ahora quiero dar esa misma oportunidad a otros. Durante la misión, Carlos demostró tener un instinto natural para leer las condiciones de la montaña y predecir dónde podrían estar los montañistas perdidos. ¡Ahí!, gritó Carlos, señalando hacia una formación rocosa. Si yo estuviera perdido, buscaría refugio exactamente ahí. Efectivamente, encontraron a los turistas exactamente donde Carlos había predicho. ¿Cómo sabías?, preguntó Diego después del rescate exitoso. Porque he estado en su lugar, respondió Carlos. Sé lo que se siente estar perdido y asustado en la montaña en esa noche. Mientras regresaban a la base, Ricardo reflexionó sobre cómo un rescate había creado no solo una vida salvada, sino un nuevo rescatista dedicado a salvar otras vidas. Carlos, dijo Ricardo, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que tu rescate no terminó cuando te bajamos de la montaña. Continúa cada vez que salvas a alguien más. Carlos sonrió. La montaña me enseñó algo importante. ¿Qué te enseñó? Que a veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero propósito. A las historias más poderosas no terminan cuando el rescate se completa. Viven para siempre en las vidas transformadas, creando ondas de servicio y valor que se extienden a través de generaciones de montañistas y rescatistas. 5 años después del rescate en el Huascarán, Ricardo recibió una invitación que lo emocionó profundamente. La Academia Nacional de Rescate de Montaña lo había invitado a dar la conferencia magistral en la ceremonia de graduación de nuevos rescatistas, y Carlos sería uno de los graduados que recibirían la certificación de rescatista senior. Querido Ricardo, escribía Carlos en su carta de invitación, quiero que seas tú quien me entregue mi certificación. Sin tu rescate hace 5 años, nada de esto habría sido posible. El día de la ceremonia, el auditorio estaba lleno de jóvenes rescatistas, instructores veteranos
y familiares. En la primera fila estaban Diego, ahora jefe de operaciones de rescate, y la esposa e hijos de Carlos. Buenos días, comenzó Ricardo desde el podio. Muchos de ustedes están aquí porque quieren saber cómo realizamos rescates en condiciones imposibles. Pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarles de algo más importante. Un estudiante levantó la mano. ¿Qué es más importante que las técnicas de rescate? El propósito, respondió Ricardo. Hace 5 años, Diego y yo volamos hacia una tormenta que había derribado a todas las demás aeronaves. No lo hicimos por adrenalina o gloria. Lo hicimos porque sabíamos que había un hombre muriendo en esa montaña. Pero ¿cómo supieron que podrían encontrarlo? Preguntó una joven rescatista. No lo sabíamos. De hecho, las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero sabíamos que si no intentábamos, él moriría con certeza en Carlos. Desde la audiencia, levantó la mano. Ricardo, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Carlos se puso de pie y se dirigió al podio. Quiero contarles algo desde la perspectiva de alguien que fue rescatado, dijo Carlos. Cuando estaba perdido en esa montaña, con hipotermia severa, había perdido casi toda esperanza, pero en algún lugar de mi mente sabía que alguien vendría por mí. ¿Cómo podías estar tan seguro?, preguntó un estudiante. Porque conocía a hombres como Ricardo y Diego, sabía que hay personas que dedican sus vidas a salvar a otros. Sin importar el riesgo personal, Carlos miró directamente a Ricardo. Pero lo más increíble no fue ser rescatado, fue darme cuenta de que quería ser como mis rescatistas. Quería ser la persona que otros esperan que venga por ellos. ¿Y cómo se siente ahora siendo rescatista?, preguntó una instructora, como si hubiera encontrado mi verdadero propósito. Cada rescate que realizamos es mi forma de honrar a Ricardo y Diego por haberme dado una segunda oportunidad. En Ricardo se sintió profundamente conmovido. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Anne, en estos 5 años como rescatista, ¿cuántas vidas has ayudado a salvar? Carlos pensó por un momento. Directamente he participado en el rescate de 23 personas, pero indirectamente he entrenado a 12 nuevos rescatistas que han salvado muchas más. ¿Ves?, dijo Ricardo dirigiéndose a la audiencia. Un rescate no termina cuando la persona está a salvo. Continúa multiplicándose a través de las vidas que esa persona toca. Un estudiante levantó la mano. Señor Vázquez, ¿qué consejo les daría a los nuevos rescatistas? Ricardo miró a los jóvenes rostros en la audiencia, viendo en ellos el futuro del rescate de montaña. 3 cosas, dijo Ricardo. Primero, nunca subestimen el poder de la preparación. Entrenen incansablemente, porque cuando llegue el momento crítico, actuarán por instinto. La segunda, preguntó otro estudiante, desarrollen la humildad para saber que la montaña siempre tiene la última palabra. Respétenla, pero no le teman. Y la tercera, recuerden siempre que cada persona que rescatan es alguien que alguien más ama desesperadamente. Esa responsabilidad debe guiar cada decisión que tomen. Al final de la ceremonia, cuando Ricardo entregó el certificado de rescatista senior a Carlos, hubo un momento de silencio emocional. Carlos, dijo Ricardo, hace 5 años te rescatamos de la montaña. Hoy tú nos has rescatado a nosotros al recordarnos por qué hacemos este trabajo. ¿Qué quieres decir? Que ver cómo transformaste tu experiencia de supervivencia en una vocación de servicio nos ha inspirado a todos a ser mejores rescatistas. Carlos abrazó a Ricardo. Gracias por no rendirte cuando las condiciones parecían imposibles. Gracias a ti por demostrar que vale la pena arriesgar todo por una vida humana. Esa noche, durante la cena de celebración, Diego se acercó a Ricardo con una reflexión. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que aquel día, cuando volamos hacia esa tormenta, pensamos que estábamos arriesgando nuestras vidas por una persona, pero en realidad estábamos salvando a todas las personas que Carlos rescataría en el futuro. Ricardo miró alrededor de la sala, viendo a Carlos rodeado de nuevos rescatistas, compartiendo su experiencia y sabiduría. Diego, ¿recuerdas lo que dije cuando encontramos a Carlos? ¿Qué dijiste? Que la montaña siempre pone a prueba a quienes quieren salvarla. Sí, lo recuerdo. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Equivocado como la montaña no nos estaba poniendo a prueba. Nos estaba enseñando que cuando arriesgas todo por salvar una vida, no solo salvas a esa persona, salvas a todas las vidas que esa persona tocará en el futuro. Diego asintió, entendiendo la profundidad de la observación. ¿Ves qué, Ricardo? Que creo que
Carlos tenía razón, a veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero propósito. ¿Qué quieres decir? Que tal vez nosotros también estábamos un poco perdidos antes de ese rescate. Hacíamos nuestro trabajo, pero no entendíamos completamente su impacto. Y ahora sabemos que cada rescate es una inversión en el futuro, que cada vida salvada puede convertirse en alguien que salva otras vidas. Ricardo miró por la ventana hacia las montañas que se alzaban majestuosas bajo la luz de la luna. La montaña nos enseñó la lección más importante de todas. ¿Cuál? Que el verdadero rescate no termina cuando llegas a tierra firme. Comienza cuando decides usar tu segunda oportunidad para dar segundas oportunidades a otros 10 años después. La historia del rescate de Carlos se había convertido en leyenda en la comunidad de rescate de montaña. Carlos había ascendido a director de operaciones de rescate, había entrenado a más de 50 rescatistas y había participado en más de 100 rescates exitosos. Pero para Ricardo, el verdadero legado no estaba en los números o los reconocimientos. Estaba en saber que aquel día tormentoso en el Huascarán había plantado una semilla que continuaría creciendo durante como generaciones, y en las montañas, donde el viento aún susurra historias de valor y sacrificio, la lección permanece, aunque a veces, cuando todo parece perdido, lo único que necesitas es alguien que se niegue a rendirse, alguien que entienda que la montaña no reclama vidas, las pone a prueba para ver si merecen ser salvadas. Y en el caso de Carlos Mendoza, la montaña había decidido que su vida valía no solo ser salvada, sino ser transformada en un instrumento de salvación para otros. El legado de aquel rescate viviría para siempre, no en las medallas o los reconocimientos, sino en cada vida salvada por aquellos que aprendieron que el verdadero heroísmo nace cuando decides que salvar a otros es más importante, que tu propia seguridad. Esta historia nos recuerda que los actos de valor más puros no solo salvan vidas en el momento, crean ondas de servicio que se extienden a través del tiempo, que cada rescate exitoso planta la semilla para infinitos rescates futuros, y que el verdadero legado de los héroes no está en lo que hacen, sino en quienes inspiran a seguir sus pasos hacia las alturas más peligrosas, donde la esperanza vuela en alas de la determinación humana.